pulmonar. Tuberculosis, ustedes ya saben, una enfermedad infecciosa que es un problema de salud pública. Muchos años en el Perú, ¿no? Así que mientras ustedes estén trabajando en el Perú, siempre van a haber casos de tuberculosis, sea en hospitales públicos u hospitales privados. Entonces es importante que sepan, ¿no? Al menos lo básico de lo que es tuberculosis pulmonar. Tuberculosis, ustedes saben de que es una enfermedad que no solamente es a nivel pulmonar, ¿no? Es pulmonar y extrapulmonar. Pero según sus sílabos nos pide solamente la parte pulmonar, que es el órgano mayormente afectado. Entonces este es el contenido, y vamos a empezar con la epidemiología, ¿no? Entonces es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo, ¿no? Y nuestro país tiene esta incidencia, ¿no? Entonces, de 100 a más. Esto es del 2019, datos del 2020 todavía no hay totalmente procesados, ¿no? Y la morbilidad general, 32,000 casos nuevos, 28,890, frotis positivo, o sea, BK positivo, 16,452, MDR, 1,464, XDR, los extremadamente resistentes, 89, ¿no? Y estas según las zonas de riesgo, donde Lambayeque, el departamento de Lambayeque, si bien no está en rojo, pero ya está en anaranjado, ¿no? Entonces, nuestra incidencia, nuestra prevalencia es bastante en relación al país, ¿no? En relación al país. No somos que tengamos pocos casos, no, todo lo contrario. Entonces, esta es la tasa de incidencia de tuberculosis en su totalidad y tuberculosis drogoresistente, ¿no? Entonces, aquí tenemos los casos nuevos de tuberculosis que en el transcurso de los años se ha mantenido estable con una cierta tendencia a aumentar el año pasado. Los tuberculosis multidrogoresistentes nuevos, ¿no? Son los que sí han incrementado, los tuberculosis multidrogoresistentes nuevos. Los RR resistentes a rifampicina, que es esta línea, ¿no? Que también están en incremento, y los XDR nuevos están en incremento, ¿no? Entonces, la resistencia, los casos de resistencia es nuestro mayor problema actualmente. No tanto la TB sensible, sino la tuberculosis resistente. Entonces, esta es la tasa de mortalidad, ¿no? Fallecidos por tuberculosis en todas sus formas, o sea, pulmonar, extrapulmonar, en todas sus formas, como ven, la mortalidad va incrementándose, ¿no? La mortalidad va incrementándose. Fallecidos por tuberculosis multidrogoresistente prácticamente se mantienen estables, y fallecidos por XDR también básicamente se mantienen estables. Por lo tanto, se asume que la mayor cantidad de fallecidos es por tuberculosis sensibles, no tanto por tuberculosis resistentes. Causas: abandonan tratamientos, dosis subóptimas, tratamientos particulares, ¿no? Tratamientos irregulares, y más aún con esta pandemia, que el tratamiento habitual, o sea, lo habitual es que el paciente vaya al centro de salud y el personal de salud verifique que se tome la dosis, ¿no? Y así todos los días. Pero con esta pandemia eso ya no se ha podido cumplir tan exactamente, ¿no? Entonces el paciente se le ha estado dando para la casa, ¿no? Y se le ha estado supervisando a través de una videollamada o a través de un familiar responsable, pero como saben, eso pues no siempre es lo mismo que el personal de salud verifique directamente la toma de los medicamentos en el paciente cuando iba al centro de salud, ¿no? Entonces, tenemos prácticamente este problema se va a agudizar, ¿no? con la pandemia, ¿no? Entonces,
Eso es también otro de lo negativo, dentro de todo lo negativo que tiene la pandemia es esto, ¿no? Dentro de las patologías, ¿no? Que se están encubriendo o que se está viendo que va a tener problemas en los siguientes 2, 5 años, es tuberculosis. Entonces, existe relación entre tuberculosis, pobreza, hacinamiento y subdesarrollo, ¿no? Entonces, nuestro país es uno de los primeros en cuanto a esta tuberculosis especialmente resistente en América Latina. Y el SIDA ha producido un incremento de la tuberculosis en general en el mundo, ¿no? Entonces, en cuanto a la definición, como les decía, una enfermedad infecciosa, contagiosa, curable generalmente, ¿no? Crónica y de presentación clínica variable, ¿no? Aquí hay ciertas características, pero no es estrictamente que se va a cumplir esa manera, ¿no? La presentación de tuberculosis en todas sus formas es diversa. No todos van a tener tos, no todos van a tener hemoptisis, no todos van a tener fiebre, no todos van a bajar de peso. Es diversa, no hay nada sumamente característico. Producido por micobacterias de complejo Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces aquí dice, la tuberculosis pulmonar es producida por micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. Y si es una enfermedad producida por otro tipo de micobacterios, ¿cómo se llamaría? ¿Saben ustedes? Tuberculosis no específica. Ya, entonces, por eso es que les hago hincapié en esto que parece algo tan, ¿no? Poco importante. Para que sea tuberculosis pulmonar, tiene que ser por micobacterios dentro del complejo Mycobacterium tuberculosis. Y dentro de este micobacterium, pues el que de ahí lo vamos a ver, el Mycobacterium tuberculosis es el más frecuente, ¿no? Que lo tenemos acá. Todos estos que vemos aquí pertenecen al complejo del Mycobacterium tuberculosis. Cuando son otro tipo de micobacteriums, como el intracelular, ¿no? Como el fortuitum, ¿no? Que son otro tipo de micobacterium que producen enfermedades muy similares a lo que es tuberculosis por este micobacterium. Esos otro tipo de micobacterium, ¿no? Tienen la clínica, la radiología, incluso la baciloscopía, igual que una tuberculosis producido por el complejo Mycobacterium tuberculosis. La diferencia es en los cultivos, la forma de los cultivos, ¿no? Y la diferencia también es en el tratamiento. Esas enfermedades producidas por otro tipo de micobacterios no son curables con el mismo tratamiento de la tuberculosis producido por el complejo Mycobacterium tuberculosis. Por eso es importante que sepan, ¿no? Que es producido, tuberculosis pulmonar es estrictamente relacionado a micobacterias que están dentro del complejo Mycobacterium tuberculosis. Las otras enfermedades por los otros tipos de micobacterias se llama micobacteriosis y su tratamiento es diferente, sus esquemas son diferentes y también el grado de curación es diferente. Hay algunas que la curación inclusive no está asegurada, ¿no? En los otros tipos de micobacterios, son de más difícil curación. Las producidas por micobacterium del complejo Mycobacterium tuberculosis, inclusive las drogoresistentes, ya hay esquemas establecidos que con eso el paciente se puede curar. Muy diferente de las micobacteriosis que no existen esos esquemas totalmente establecidos que aseguren la curación del paciente, ¿no? Entonces, por eso es que le hago hincapié en este término, ¿no? Los pulmones, como les decía, son los órganos más comúnmente afectados. Entonces, aquí tenemos el Mycobacterium, el complejo, el principal es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Es el que
el que nos produce la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Pertenecen a esta familia Mycobacteriaceae, orden Actinomycetales, ¿no? El principal causa de tuberculosis en seres humanos es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? En vacuno y seres humanos, el Mycobacterium bovis también podía afectar a seres humanos, pero era más frecuente anteriormente porque era más frecuente tomar leche sin pasteurizar, ¿no? Años atrás era más común de que las personas tomaran leche sin pasteurizar directamente de la vaca, que es el ganado que comúnmente tiene el Mycobacterium, o queso derivados de la leche, pues no, con no buena preparación o conservación, y que a través de eso se podía infectar el paciente con Mycobacterium bovis. Claro que esto iba principalmente a la parte digestiva. El Mycobacterium africanum y el Canetic causas inusuales de tuberculosis en África, ¿no? En nuestro medio lo principal que vemos dentro del complejo es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Por eso es que es importante saber, si es otro tipo de Mycobacterium, no lo pueden llamar tuberculosis pulmonar, son las micobacteriosis. Entonces, el Mycobacterium tuberculosis, bacilo aeróbico obligado, eso lo saben ustedes, alargado, contiene gran cantidad de lípidos en su pared, por eso es la resistencia a la extinción gran, ¿no? Por eso la dificultad también en la curación. Crece en presencia de oxígeno, por eso que los pulmones son los más afectados, a un pH de 6.8, 7.2, esta es la medida del Mycobacterium, ¿no? Van a encontrar este término siempre. Bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? Se refiere pues a que no decolora con ácido alcohol, por eso es bacilo ácido alcohol resistente, sino que se tiñe con fucsina. Crece muy lentamente, su tiempo de doblaje es de 15 a 20 horas, mientras una E. coli, pues su tiempo de doblaje de 1 a 2 horas aproximadamente. El Mycobacterium tuberculosis, su tiempo de doblaje es de 15 a 20 horas. ¿Y esto qué significa? Por eso es que los tiempos de enfermedad generalmente son crónicos, son largos, ¿no? Por eso es que los cultivos demoran mucho en crecer, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo nos beneficia, porque si fuera un Mycobacterium de rápido crecimiento, imagínense cómo estaríamos ahorita con la cantidad de tuberculosis en los diferentes países. Muy resistente al frío, congelación y desecación, ¿ya? Entonces, no muere así nomás, ¿no? Muchos bacilos inclusive permanecen latentes, como adormecidos años y años y años en alguno de nuestros órganos, puede ser inclusive en el principal pulmón, esperando algún proceso, un problema de inmunidad para reactivarse, ¿no? Para reactivarse. Entonces, por eso es de que hasta el momento, por más descubrimiento de los diferentes medicamentos, pues la tuberculosis no ha sido erradicada y está muy lejos de erradicarse. Y con esta pandemia hay muchos casos que no se están dando a conocer porque están en casa o encubiertos por la posibilidad de que sea COVID y no es COVID, es tuberculosis, como han sucedido muchos ingresos en nuestro hospital, ¿no? Y por el miedo a salir, ¿no? Por el miedo a salir al centro de salud, tienen miedo pues, de contagiarse de COVID, entonces muchos casos sabrán en su casa que posteriormente van a salir, ¿no? Y pues, un aumento en la prevalencia en nuestro medio. Sensible al calor y a la luz solar, ¿no? Entonces, eso sí lo daña. Entonces, esto es en cuanto a un pequeño resumen de lo que es el Mycobacterium, ¿no? Y la importancia de saber cuáles Mycobacterium son los que realmente están produciendo la enfermedad tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Si son otro tipo de Mycobacterium que no pertenecen a ese complejo, son micobacteriosis.
¿ya? Que su incidencia tampoco no es tan baja. Y que estas micobacteriosis se relacionan más que todo a factores de riesgo como problemas de inmunidad o personas que trabajan, los agricultores, ¿no? Que trabajan, pues, que en su zona de trabajo pueden haber estos micobacterios porque son micobacterios oportunistas. Entonces, factores predisponentes. ¿Predisponentes para qué? Para poder infectarse de tuberculosis. Entonces, bacilos viables en el esputo del paciente. Mientras más bacilos vivos existan en el esputo, en la expectoración del paciente, pues más fácil se va a contagiar la otra persona, ¿no? Y también va a depender pues de la aerolización. Mientras más finitas sean las gotas que salen en la expectoración del paciente, también más rápido de que llegue al alveolo de la otra persona. Concentración suficiente de bacilos en el aire, o sea, mientras menos ventilación exista en ese ambiente, mientras menos ventilación exista en ese ambiente, pues los bacilos van a permanecer, ¿no? Con mayor capacidad de poder llegar a la persona, a la otra persona que está en el mismo ambiente. Huésped susceptible, es decir, pues problemas de inmunidad, ¿no? Problemas de inmunidad. Si hay problemas de inmunidad, pues es más rápido de que el paciente pueda contagiarse. Entonces aquí tenemos factores y el espacio suficiente del huésped respirando aire contaminado, ¿no? Mientras más cercano esté el paciente de la persona sana, pues más rápido también van a llegar los bacilos hacia el alveolo de la persona sana, ¿no? Por eso es que el hacinamiento, los problemas de mala nutrición, la pobreza, ¿no? Todo eso son, como es en los países desarrollados, permiten de que la enfermedad se contagie más rápidamente. Por eso es que nuestro medio tiene tantos casos de tuberculosis. Entonces, existen 3 mecanismos de transmisión, pero para tuberculosis pulmonar, la inhalación es la principal, ¿no? Dice, la partícula infectante entre 1 y 10 micrómetros. Entonces, el paciente expectora, ¿no? Salen las gotas de fluye, que tienen 5 a 10 micrómetros, en el medio ambiente se evaporan, ¿no? Y queda un núcleo donde ahí están recién los bacilos viables, que son los núcleos de Wells, que tienen la medida adecuada para llegar hacia el alveolo de la otra persona, ¿no? Entonces las gotitas de fluye son las que salen, pues, ¿no? Y cuando ya se desecan y queda solamente el núcleo, esos núcleos se llaman núcleos de Wells y son los que realmente llegan hasta el alveolo de la otra persona, ¿no? Pero hay otros mecanismos que no son para tuberculosis pulmonar, sino para tuberculosis extrapulmonar, como la ingestión, ¿no? Que el Mycobacterium bovis, que ha disminuido con la pasteurización, ¿no? Lo que les hablaba. Otros, contacto directo. Esto sí puede ser también para tuberculosis pulmonar, pero estos son cosas excepcionales, ¿no? Accidentales que pueden suceder en un laboratorio. Personas que laboran con material contaminado excepcional, ¿no? Una mala técnica, que no funcione, que funcionen no adecuadamente la cámara con la que ellos se protegen para contagiarse de tuberculosis al manipular las muestras, ¿no? O que se caiga una muestra, ¿no? Se rompa, se caiga en el suelo y se esparza, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, son cosas excepcionales, pero que también pueden ser fuente de contagio para tuberculosis pulmonar, pero el 95% es por vía inhalatoria, ¿no? Por vía inhalatoria. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Doctora, todo claro. Ya. Doctora, Entonces,
Había, había leído que para el contacto de la tuberculosis se necesitaba que haya un contacto cercano. Es común que a pesar de que no haya tos o que solo porque un par de personas compartan el mismo ambiente, existe riesgo de contagio, a pesar de que no haya contacto cercano, solo por compartir el mismo ambiente. Está en el mismo ambiente, o sea, ni siquiera tiene que estar la persona enferma en el mismo ambiente. Si hubo una persona enferma en el mismo ambiente, estuvo tosiendo y en ese ambiente había poca ventilación, no estaba iluminado, entonces los bacilos van a permanecer, ¿no? Viables en ese medio ambiente y la persona puede salir, pero deja su cantidad de bacilos en ese ambiente cerrado, ¿no? Ingresa a otra persona y los inhala, o sea, ni siquiera tiene que estar la persona enferma al mismo momento de la otra persona sana. Puede haber estado antes y haber estado tosiendo y contaminar el ambiente y el otro llega, ¿no? Y los inhala, porque es un bacilo que puede permanecer, ¿no? Viable por mucho tiempo, muchas horas, ¿no? Suspendido, ¿no? En el ambiente. Por eso es que dentro de los factores predisponentes, colocaba bacilos viables en el esputo del paciente y la aerolización del esputo. Mientras más finita es la gota, más fácil es de que no caiga al piso, sino que permanezca suspendido y por lo tanto de que otra persona llegue a ese ambiente y mientras más cantidad de bacilos tiene el paciente, ¿no? Más cantidad de bacilos salgan en la expectoración, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera necesitan toser en forma tan exigente, ¿no? A veces, inclusive con hablar o hacer una garraspera, ¿no? Algo muy poco importante puede infectar el ambiente, ¿no? Pero eso va a depender de la cantidad de bacilos que salgan en el esputo, ¿no? Que tenga el paciente eliminando hacia el medio ambiente. ¿Sí? ¿Está respondida la pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Por favor, traten de ingresar temprano porque esto de estar admitiendo como que te corta y para hacer la clase, así que traten de ingresar temprano ya, pues, para estar evitando estos cortes, ¿ya? A ver, dentro de la patogenia, ocurre la infección, entonces una cosa es infectarse de tuberculosis y otra cosa es enfermarse de tuberculosis, desarrollar la tuberculosis. Ocurre la infección cuando una persona inhala una de esas gotitas contaminadas, las cuales por su tamaño pequeño evaden el sistema mucociliar y se depositan en los alvéolos y bronquios respiratorios, ¿no? Por eso esos son los núcleos de Wells que tienen, pues, una medida menor, ¿no? Pero esos salen de la desecación, evaporación de las gotitas de fluido. Entonces, una vez que ya ingresó la gotita contaminada hacia el alvéolo y bronquiolo respiratorio, dice, el curso de la infección va a depender de los macrófagos del huésped y su interacción con el bacilo. O sea, el curso de la infección va a depender de la inmunidad del paciente, ¿ya? Entonces, va a haber una exposición al bacilo y va a ocurrir una infección, pero no todos van a progresar a enfermedad. Eso va a depender básicamente, uno de los factores principales, porque no es el único, también va a depender de la virulencia o de la agresividad del Mycobacterium, es el estado inmunitario, ¿no? Si es una persona con diabetes mellitus que no está compensada o una enfermedad, una paciente con enfermedad autoinmune en corticoterapia prolongada, una persona con cáncer, ¿no? Donde tiene una linfopenia crónica, pues es mucho más fácil de que progrese a enfermedad, ¿no? Todo lo contrario, una persona con su estado inmunitario ideal, pues no, ahí solamente va a quedar en infección y no va a progresar a enfermedad, ¿no? Entonces, una cosa es estar infectado de
tuberculosis y otra cosa es estar enfermo o haber desarrollado la enfermedad de tuberculosis, ¿no? A todo órgano. Entonces, en resumen, y esto lo encuentran en sus farreras, tenemos los aerosoles contaminantes, llegan a los alvéolos pulmonares, eso ya lo habíamos visto, y cuando ingresan a los alvéolos pulmonares, lo primero que lo detectan son macrófagos alveolares que lo fagocitan, pero no lo eliminan. Es un organismo intracelular. Entonces, por lo tanto, el macrófago lo fagocita, pero él sigue creciendo en el interior del macrófago. Solamente lo fagocitó. Va a haber un proceso, una multiplicación en el interior del macrófago y hasta que destruye a este macrófago, ¿no? El macrófago infectado secreta citocinas, factor de necrosis tumoral y quimiotoxinas, ¿no? Y quimiotocinas. Entonces, esto es la respuesta innata. La respuesta innata, pues no sirve para nada. Simplemente no llega a matar al germen. Entonces, este proceso inflamatorio local, se produce un proceso inflamatorio local y una respuesta inespecífica de defensa ineficaz. Como ya lo destruye al macrófago, entonces sale a sangre, ¿no? Sale a sangre. Hay una diseminación hematógena. Y posterior a esta diseminación hematógena es donde recién se activa la inmunidad que nos protege de la tuberculosis, que es activación de inmunidad celular mediada por linfocitos T, que es la hipersensibilidad retardada, ¿no? Entonces, este tipo de inmunidad es la que nos protege de la tuberculosis, y este tipo de inmunidad y esta hipersensibilidad retardada es la que sí está destinada a eliminar al bacilo, ¿no? En su mayoría de tipo CD4. Entonces, existen diferentes tipos de linfocitos, pero uno de los principales es el TH1, liberan citocinas activadoras de macrófagos. Entonces, aquí ya son macrófagos activados, a diferencia de los iniciales, ¿no? Que sí están destinados a la destrucción del bacilo. Entonces, esta es una forma resumida de lo que es el tipo de inmunidad. ¿Y ustedes saben cuánto tiempo pasa entre que ingresa el bacilo hasta que se activa la inmunidad celular? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Alguien está con el micrófono activado? ¿Alguno de ustedes sabe cuánto tiempo pasa desde aquí, desde el inicio, hasta que se activa la inmunidad celular? ¿Nadie tiene una idea? 2 a 4 semanas. Sí, de 2 a 4, de 2 a 6 semanas, pasan, ¿no? O sea, todo ese tiempo demora en que recién se active la inmunidad celular, ¿no? Entonces, ese periodo es un periodo prácticamente de ventana, donde el PPD, que es el que nos indica la infección, puede salir negativo, ¿no? Porque el PPD sale positivo cuando ya se activó la inmunidad celular. Y el PPD positivo solamente nos indica infección, ¿no? Donde ya se activó, ya nos indica infección, más no enfermedad, ¿no? Entonces, en todas estas 2 a 6 semanas, ese PPD puede salir negativo. Es como un periodo de ventana en que el PPD les puede salir negativo, y eso no quiere decir de que el paciente no esté infectado. Entonces, muchas veces se indica la repetición de este PPD. Entonces, tenemos acá, inclusive algunas bibliografías les tienen hasta 9 semanas, pero en promedio es de 2 a 6 semanas. Entonces, inmunidad celular mediada por linfocitos T. Entonces, los linfocitos sensibilizados inician un extenso proceso inflamatorio alrededor del foco inicial de la infección, ¿no? Una infiltración linfocitaria, proliferación de fibroblastos, y las células gigantes del angios se organizan formando el granuloma. Entonces, aquí se forma el granuloma.
Y la prueba de tuberculina se hace positivo con la activación de la inmunidad celular, lo que le venía diciendo. Entonces, este proceso, la activación de la inmunidad celular, que es la hipersensibilidad retardada, es sí para eliminar a las bacterias y ocasiona una necrosis celular de aspecto gaseoso. Entonces, de aquí va a depender de la inmunidad. Si esa inmunidad celular fue realmente eficaz, entonces la infección va a ser controlada por completo en ese momento. Pero si no, va a progresar a enfermedad, ¿no? Y se ha visto inclusive que en las lesiones residuales, tal como dice aquí, que inclusive en la radiografía se pueden ver calcificadas, o sea, como algo ya pasado, pero que ahí se han encontrado bacilos vivos y que el 5 a 7% pueden hacer reactivación en los siguientes 2 años. Entonces, por su lenta replicación de este bacilo, entonces, pues no es 1 o 2 semanas o un mes en que el paciente puede presentar síntomas. Uno puede ir hasta los 2 años para esperar de que el paciente realmente saber si es que se va a enfermar o no de tuberculosis. Entonces, estos son las lesiones calcificadas. El complejo de Ghon puede sufrir necrosis y una calcificación radiológicamente visible que lo conocemos como complejo de Ranke y que muchas veces está a nivel iliar, ¿no? Y también hay los focos de Simon, que eso sí pueden estar a nivel parenquimal. Y si ustedes ven en la radiografía de muchos peruanos, es común encontrarlo, estos complejos de Ranke y los focos de Simon, ¿no? Entonces, en las siguientes radiografías que ustedes vean, pongan sus ojos bien puestos en lo que es la parte iliar, ¿no? Y van a ver estas calcificaciones o estas pequeñas calcificaciones que a veces existen. Más común es encontrar el complejo de Ranke. El foco de Simon es menos común, pero los van a encontrar, ¿no? Y esto significa que el paciente tuvo una infección por tuberculosis, una infección que quedó en infección, no progresó a enfermedad. Pero, como decía la anterior diapositiva, inclusive en estas lesiones calcificadas pueden existir bacilos viables, bacilos vivos que van a esperar años y años de que suceda alguna alteración en la inmunidad del paciente, ¿no? Para ellos surgir y causar enfermedad, ¿no? Esa es la característica de la tuberculosis pulmonar. Es muy adaptable y por eso es que hasta el momento no se puede eliminar. Entonces, de los pacientes que ingresó el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? El 90-95% va a quedar en infección. El 90-95% queda en infección. El 5 a 10% son los que progresan rápidamente a enfermedad activa, ¿no? Y esto significa que su inmunidad celular es totalmente inútil, ¿no? Y son los que pueden transmitir la enfermedad. De este 90-95% pueden haber bacilos viables, ¿no? En un 5 a 10%, y puede haber una infección latente, o sea que son bacilos adormecidos que en algún momento, ¿no? Existe problema de inmunidad en la persona y hay un riesgo de reactivación del 10% durante el transcurso de su vida y pueden progresar a enfermedad activa muchos años después y que también pues transmiten la enfermedad, o sea, son contagiosos, o sea, son infectantes. ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí. Ok. Entonces, la prima infección significa la infección, solamente que el paciente se infectó por primera vez. Entonces se produce el complejo primario. Si la inmunidad es totalmente ineficaz, hay una progresión primaria, ¿no? Que sería la tuberculosis primaria. Si la tuberculosis se produce posteriormente por bacilos durmientes, la tuberculosis pulmonar
postprimaria o de reactivación endógena. Entonces aquí ya tenemos los 3 cuadros clínicos. La prima infección o tuberculosis también latente, llamada actualmente así, la tuberculosis primaria y la tuberculosis postprimaria o de reactivación endógena. Todos ellos pueden tener diseminación hematógena, ¿no? Y de ahí pueden salir las siembras miliares y las siembras extrapulmonares, ¿no? O sea, lo que es la tuberculosis extrapulmonar. Pero la que mayor causa la tuberculosis miliar es la progresión primaria, porque obviamente se progresó pues rápidamente porque la inmunidad fue muy ineficaz y por lo tanto es más fácil de que se vaya a otros órganos, ¿no? Y no así la postprimaria. Ya. ¿Preguntas hasta aquí? Y siguen llegando. Son 3:30. Entonces, el cuadro clínico es muy variable, no hay nada patognomónico en tuberculosis, ni pulmonar ni extrapulmonar. Pero hay ciertos rasgos clínicos, ¿no?, más frecuentes, como los síntomas sistémicos, los cuales son inespecíficos. La fiebre, que es variable, no necesariamente te da una fiebre elevada, ¿no? Puede ser febrículas, o es una fiebre que aparece un par de días, desaparece por una semana y así otra vez, ¿no? Entonces, es muy variable la periodicidad de esta fiebre y también el nivel. Astenia, ¿no? El paciente se siente cansado, sudoración nocturna, ¿no? Puede haber también compromiso del estado general, pérdida de peso, que es variable. Hay algunas personas que ni siquiera pierden 1 gramo, o sea, no es necesario que esté presente esto para recién pensar en tuberculosis. Síntomas respiratorios, cuando estoy hablando de tuberculosis pulmonar, pues síntomas respiratorios, donde puede haber tos y expectoración, que esto sí es casi siempre, y que tenemos el término de tuberculosis, de sintomático respiratorio. ¿Saben ustedes a qué se refiere el término de sintomático respiratorio? Que lo encuentran en la norma técnica, no tanto lo encuentran en sus bibliografías, sino en la norma técnica del Perú. ¿Qué significa sintomático respiratorio? ¿Alguno de ustedes sabe qué es sintomático respiratorio? En centros de salud, hospitales, siempre van a escuchar ese término, sintomático respiratorio. ¿Pero qué es? Doctora, ¿es tos con expectoración por más de 15 días? Exactamente. Tos con expectoración por más de 15 días, ¿no? Tos con expectoración, ¿no? Tos seca, ¿no? Sí, está bien. Entonces, ese es un término operacional, no es tanto, por eso es que no está en sus libros, porque es esa persona que cumple esas condiciones significa que es el que donde más frecuente o el que más riesgo tiene de que esa tos sea por tuberculosis, ¿no? Entonces son las personas que obligatoriamente, muy aparte de la enfermedad por la que vayan, se les hace el BK de esputo, ¿no? Es como un screening, ¿no? Un screening, entonces se les hace el BK de esputo. Por eso es una definición operacional. En nuestro país, no estoy hablando de otros países, en nuestro país. Hemoptisis, la cual es variable, no necesariamente está presente. La disnea en formas avanzadas, pues cuando ya hay gran compromiso pulmonar, el paciente puede estar disneico. ¿Cómo pueden existir los asintomáticos, no? Personas que no tuvieron ni un solo síntoma, pero se tomaron una radiografía porque les exigían en el trabajo o porque les exigían en la universidad y sale su infiltrado sin ellos tener un solo síntoma. Entonces también existe esto. Entonces el cuadro clínico es variable, ¿no? Es variable. No todos piensen encontrar lo mismo. Ya la persona pues que ya viene con tos productiva, con hemoptisis, que bajó de peso, ¿no? Que tiene fiebre elevada, eso ya cualquiera lo puede diagnosticar, ¿no? Pero
lo importante es diagnosticar la tuberculosis precozmente, porque mientras más daño pulmonar tenga el paciente, más secuelas le va a quedar al final del tratamiento, ¿no? Entonces, el paciente no solamente hay que curarlo, sino también darle una buena calidad de vida posterior, ¿no? O sea, mientras más secuelas, más dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, por eso es que los diagnósticos y los tratamientos tienen que ser precoces, aparte de que evitan, pues, de que infecte a otras personas, tanto en su domicilio como fuera de su domicilio, ¿no? Entonces, no todos van a presentar el mismo cuadro clínico. Entonces, ya yendo hacia lo que son los cuadros clínicos, ¿no? Entonces, les estaba hablando de 3 cuadros clínicos. La prima infección tuberculosa o tuberculosis latente, la tuberculosis primaria y la tuberculosis postprimaria o de reactivación endógena, ¿no? Entonces, prima infección tuberculosa, como dice su nombre, es infección, no es enfermedad, es solamente infección. Por lo tanto, el BK siempre va a salir negativo, el cultivo es negativo y en la radiografía no hay signos de actividad. Pueden haber calcificaciones, como las que les mostraba anteriormente, ¿no? Y que el 95% de los casos que se infectan quedan con infección. Es no progresiva, asintomática. No hay signos bacteriológicos ni radiológicos de enfermedad activa. Puede haber el complejo de Gong calcificado, ¿no? Que puede desaparecer de 6 semanas o se calcifica, que es el complejo de Ranke. Y esto se demuestra a través de el viraje tuberculíneo, o sea, el PPD de 0 pasa a positivo, vira a positivo, ¿no? O a través del IGRA, que es otro forma de determinar, otro examen laboratorial de determinar infección, ¿ya? Pero infección, esto no es enfermedad, ¿no? Entonces, repitiendo lo que se puede ver en un paciente infectado, ¿no? Que estuvo infectado y que calcificó y punto, ahí quedó contenida la tuberculosis. Pero los que tienen inmunidad alterada, pues pasan rápidamente a enfermedad, que es la tuberculosis primaria progresiva. Entonces resulta de la progresión de la infección primaria a enfermedad clínica, ¿no? Infección primaria a enfermedad clínica. Y la diseminación es por vía hematógena y linfática. Es una forma habitual en afectados por HIV. ¿Cuál es la alteración a nivel de los pacientes con HIV? ¿Cuál de su parte de su inmunidad se altera? Los linfocitos CD4. Los linfocitos, ¿no? Entonces, imagínense, estos pacientes tienen los linfocitos alterados y esos mismos linfocitos son los que nos protegen de la tuberculosis, ¿no? Entonces, por eso es de que HIV y tuberculosis generalmente están presentes al mismo tiempo. Muchos pacientes son HIV y no lo saben, ¿no? Y se hace un diagnóstico de tuberculosis y todo paciente con tuberculosis se les hace obligatoriamente la prueba rápida y de ahí ya la prueba confirmatoria para el HIV y salen también que también tenían HIV de fondo, ¿no? Entonces, por eso es de que es tan frecuente HIV con tuberculosis, ¿no? Entonces, y al revés, pacientes con HIV también se les hace la baciloscopía, incluso sin ser sintomático respiratorio, ¿no? Porque estos ya son pacientes pues con mayor riesgo, ¿no? De tuberculosis. El sintomático respiratorio más que todo es para la población en general, ¿ya? Entonces, aquí en este tipo de tuberculosis o en este cuadro clínico, las formas extrapulmonares son más frecuentes y las formas diseminadas, o sea, la tuberculosis miliar. Los síntomas, fiebre, disminución de peso, tos, expectoración purulenta, ¿no? Síntomas que pueden existir en la radiografía, infiltrados alveolares de distribución lobar con crecimiento ganglionar en lóbulos superiores o inferiores. Y aquí
en este tipo de pacientes la cavitación, o sea, la presencia de cavernas es menos común y por lo tanto dentro de los síntomas es infrecuente de que el paciente tenga hemoptisis, ¿no? Aquí las cavernas y las hemoptisis son infrecuentes, ¿no? Por eso es que dentro de los síntomas no he puesto en ningún momento hemoptisis, sino fiebre, disminución de peso, tos y expectoración purulenta como lo más frecuente, ¿no? Entonces tenemos los infiltrados alveolares que pueden estar a nivel lóbulos superiores, lóbulos inferiores, ¿no? Y como ven, no hay cavitación. Acá también están las formas miliares, vean la milia como parece que le hubieran, a los campos lunares le hubieran echado arenita, la arenita de la playa, ¿no? Aquí está en la radiografía, aquí está en la tomografía, y que esta miliar significa a todo nivel. En la parte pulmonar se ve así, pero es a todo órgano, ¿no? Es una diseminación hematógena, entonces está a todo órgano. Si el paciente le toman un BK en heces, también puede salir positivo. Si le toman un BK en orina, también puede salir positivo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con tuberculosis miliar. Y estos pacientes con tuberculosis miliar, generalmente sus BK de esputo, comenzando que tienen poca expectoración, pero sus BK de esputo son negativos generalmente, ¿no? Entonces, estos pacientes con tuberculosis miliar, que es una forma severa de tuberculosis, es muy mala para ellos, ¿no? O sea, es una forma severa, ¿no? Que los puede llevar rápidamente a la muerte si es que uno no lo trata, pero que infectan poco porque generalmente son negativos, ¿no? Y que está a diferentes órganos. Después tenemos preguntas en el primer cuadro clínico. Ya, entonces procedemos al segundo cuadro clínico. La tuberculosis de reactivación endógena o postprimaria, que es la que generalmente vemos en los adultos. Y en la anterior, la primaria, es también frecuente en niños, ¿ya? Me estaba olvidando decirles. Esta es la que frecuente vemos en los adultos, frecuente vemos en nuestros consultorios, la que tiene la caverna, ¿no? La que los lóbulos superiores son los más afectados, es este cuadro clínico. Es por reactivación de un foco latente, o sea, es reactivación posterior, ¿no? Años después de la infección primaria por desórdenes inmunológicos, falla en la inmunidad. Es más crónica, o sea, los tiempos de enfermedad son más largos. Y aquí sí, la hemoptisis es más frecuente porque las cavernas son más frecuentes, ¿no? Lesiones fibrocavitarias de localización apical. Aquí lo más frecuente es que los lóbulos superiores sean los más afectados. Cavernas más infiltrados mixtos en segmentos superiores y posteriores de lóbulos superiores o segmentos superiores de lóbulos inferiores, o sea, todo dirigido siempre hacia arriba. Entonces tenemos aquí, ¿no? Los infiltrados a nivel de lóbulos superiores. Aquí tenemos la presencia de una caverna. Acá tenemos otra caverna, ¿no? Entonces, esa es la tuberculosis de reactivación endógena, postprimaria o de reactivación endógena. Entonces, ahí tenemos los tres cuadros clínicos. La primoinfección o tuberculosis latente, que es infección que solamente se detecta con el viraje del PPD o también a través del IGRA. Y dentro de las enfermedades sí activas, sí tenemos los cuadros clínicos de tuberculosis primaria y de tuberculosis postprimaria o de reactivación endógena, que esas sí son enfermedades de tuberculosis y que son personas que contagian, que pueden transmitir la enfermedad. Entonces, en general, las manifestaciones clínicas se ven influenciadas por la edad y el estado de inmunidad. En mayores de 65 años los síntomas son inespecíficos, inclusive puede haber una fiebre de origen no determinado, de origen a determinar, ¿no? Que el paciente solamente tiene fiebre, sin ningún otro síntoma y que puede ser por tuberculosis.
En infectados con VIH depende de la severidad de la inmunosupresión. Si el CD4 es mayor de 200, la clínica y todo lo demás va a ser similar al inmunocompetente. Y las formas diseminadas son infrecuentes, por eso dice que la tuberculosis queda principalmente circunscrita al pulmón. Pero si el CD4 es menor de 200, es más frecuente el compromiso extrapulmonar y las formas diseminadas, ¿no? Entonces, ustedes nunca se lleven por las apariencias del paciente. Los dos pueden tener tuberculosis en diferente grado, pero tienen tuberculosis. En diferente grado, pero los dos pueden infectar, los dos pueden contagiar, ¿ya? ¿Quiénes son especialmente bacilíferos? O sea, los que tienen bastantes bacilos en su esputo y que por lo tanto pueden ser más infectantes, ¿no? BK positivo en esputo. Entonces, ustedes saben que se hace la baciloscopía en esputo. Encontrar bacilos ácido alcohol resistentes en el esputo. Y en nuestro país ese resultado va en cruces, de 1 cruz a 3 cruces. 1 cruz encuentra pocos bacilos en la muestra, 3 cruces encuentran varios bacilos, ya muchos bacilos en la muestra, ¿no? Entonces, mientras más cantidad de cruces haya en el esputo, pues más significa que más es fácil de que contagie a otra persona, no es más bacilífero. La tuberculosis laringea también es muy bacilífera. La presencia de cavernas en la radiografía, las cavernas son un excelente caldo de cultivo para que replique el bacilo a su antojo. Y la abundante expectoración. Mientras más expectore el paciente, más gotitas van a salir, más gotitas se van a formar los núcleos de Well y más rápido de que contamine ese ambiente y enferme a otras personas, ¿no? Imagínense. Entonces, tuberculosis en nuestro país nos podemos contagiar en cualquier lado. Por algún motivo van en un bus para mala suerte con un paciente con tuberculosis y los viajes, por ejemplo, van viajando a Lima, son 12 horas estar encerrado en un bus, ¿no? Que no tiene ningún tipo de ventilación y va un paciente de este tipo, pues es fácil de que se infecten y que progresen a enfermedad si es que su inmunidad no es buena, ¿no? O las combis, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, no es una rareza enfermarse de tuberculosis en nuestro país. Hasta aquí preguntas para proceder al diagnóstico.